Dios te bendiga, Dios te guarde. Un nuevo día para seguir compartiendo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, que debemos entender a través de la palabra de Dios. Estamos hablando sobre la vanidad. Hemos empezado estas tres cosas juntas, lo que le llamamos los trillizos. Los trillizos, el orgullo, la soberbia y la vanidad, que van pegados el uno con el otro. Nosotros tenemos que dirigirnos hacia la palabra de Dios para extractar el tesoro de la sabiduría que viene de Dios, que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo hace. Y por eso necesitamos entender muchas cosas. Una de las cosas increíbles que el pueblo de Dios no entendía en ese tiempo cuando era Israel, era que los profetas de Dios venían por causa de Dios, los mandaba Dios, pero no sabían distinguir cuando les decían una mentira o les profetizaban o daban profecías mentirosas. ¿Cómo distinguirlos a ellos? ¿Cómo poder saber si ese profeta es de Dios y no es de Dios? Una cosa que sorprende también es que la gente creía que cualquiera que se levantaba y decía yo soy profeta de Dios y decía cuatro cosas ya estaba de Dios. Un momento, ¿sabe qué? Tenemos que distinguir quiénes son los profetas de Dios y Dios los envía. ¿Cómo? ¿Sabe por qué cometían el error ellos? Porque no conocían bien la palabra del Señor, porque no conocían el Antiguo Testamento, donde nos mostraba varias cosas en las cuales determinaba las características del profeta. Una de ellas era que lo que profetizaba un profeta tenía que cumplirse, si no el tal era mentiroso. Ahora vamos a irnos a Ezequiel capítulo 13, vamos a leer sobre la condenación a los falsos profetas. Porque hay gente que piensa que puede profetizar y decir cualquier cosa y Dios tomará causa sobre esto. Claro que sí, va a tomar causa y va a ser muy tremendo. ¿Por qué? Porque puede venir condenación terrible para ellos de parte de Dios. Vamos a ver qué pasa. Verso 1. Ezequiel 13:1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová nos envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, ¿no habiendo yo hablado? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice el Señor. Esta primera parte es cuando Dios comienza a confrontar el corazón de los profetas. De estos profetas falsos que dice que ven cosas de vanidad, o sea, cosas vanas que no edifican. Cuando Dios habla al pueblo o al corazón del hombre, tiene propósitos grandes, tiene que ver con las cosas que van a acontecer o las cosas que el hombre no puede percibir con sus sentidos o no puede percibir con su corazón. El Señor es el que nos muestra aquello que es imposible con estos ojos naturales. No, pero ahí ellos vieron cosa vanidosa y era mentira. Era visión mentirosa. Eso quiere decir que el diablo también puede poner visiones mentirosas, claro, porque él es el padre de la mentira. Y comienza a poner confusiones. ¿Con qué verifica Dios? Dios verifica estas cosas con su palabra. Su palabra es lo que nos va a guiar a nosotros al entendimiento claro. El Salmo 119, verso 105, nos dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Nosotros debemos conocer estas cosas, si no, estamos perdidos. ¿Qué más dice Dios? Que está contra ellos, contra estos profetas. Es Dios contra ellos, porque ellos están hablando en nombre de Dios, están dando falso testimonio. En otras palabras, están hablando de la vanidad y están hablando cosas mentirosas, diciendo, el Señor me ha mandado y Dios no los mandó. Es muy peligroso levantar el nombre de Dios en vano. Dice los mandamientos que no tomará por inocente aquel que levante su nombre en vano. ¿Qué es en vano? Vanidad es cosa vana. Eso es
en vano. Por eso debemos prestar mucha atención, por eso vuelvo a repetir Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si usted quiere ser sabio, tenga temor de Dios, no miedo a Dios, sino el temor de Dios que impide que pequemos porque somos conscientes de que Dios no va a dejar pasar esas cosas, porque a Dios no se lo puede burlar. ¿Qué más dice? Verso 9. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán escritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Uno edificaba la pared y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento impetuoso la romperá. Pone también el Señor lo que estaban haciendo en los muros de Israel también, pero eso tiene que ver también con la parte espiritual de lo que estamos hablando. ¿Qué es esta cosa? Definitivamente vamos a entender. Muchas veces los israelitas cuando veían que sus muros estaban debilitados y que ya se habían hecho grietas grandes, en vez de derribarlos y edificarlos de nuevo, empezaban a poner parches interiores que no iban a servir ni iban a ser duraderos. Pero la gente, si hubiera visto estos parches, tal vez hubieran reclamado, hubieran levantado su voz diciendo, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están poniendo remiendos a algo que tarde o temprano se va a caer? Es igual el profeta mentiroso que comienza a decir cosas vanas que tarde o temprano se van a caer o no se van a cumplir, y estos sí que serán descubiertos como falsos profetas, porque hablan vanidad y tienen visiones mentirosas, ven cosas o profetizan de la vanidad y de la mentira. También cuando ya terminan de hacer los muros para que la gente no se dé cuenta, agarran el lodo y le ponen como un maquillaje, entonces la gente pasa y nunca se va a dar cuenta de esto que está sucediendo. Pero curiosamente pasa algo, que la grieta está ahí adentro y el Señor mandará lluvia, mandará granizo para que golpee eso y se caiga todo ese lodo y se vean las cosas. Y eso es lo que va a pasar con esos falsos profetas, aquellos que ven vanidad y hablan cosas vanas, que comienzan a poner velos en los ojos de la gente, profetizándoles cosas que son de su corazón o viendo visiones mentirosas, profetizando cosas mentirosas, hablando de vanidades insulsas. Hoy en día están arrastrando a mucha gente a decirles que todo les va a ir bien, que todo está en paz, pero no hay paz. Los problemas están surgiendo. Dentro de la iglesia se está levantando cosas terribles. Ya no es el mismo caminar de la iglesia primitiva. Hay cosas que ya se ha tolerado hasta lo sumo. Hace días he estado viendo unos videos que me han enviado y pude quedar sorprendido cuántas cosas se han metido dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, para satisfacer a los miembros o para que se sientan bien, para entretenerlos, en otras palabras. Y ya la palabra de Dios ya nos está predicando. Algunas veces preguntamos y decimos, ¿por qué estás predicando cosas vanas? ¿Por qué no predicas del arrepentimiento? ¿Por qué no predicas del cielo y del infierno? No, es que se me van a ir los feligreses. Y entonces, ¿de qué vamos a hablar? Tenemos que hablar de estas cosas. La gente dice, la gente no entiende porque no hayas respuestas. Y el baluarte de la verdad es la congregación, los miembros de esa iglesia de Cristo en todo el planeta Tierra. Esa iglesia perfecta, no denominaciones, no religiones, nada de eso, sino personas vivas que tienen al Espíritu Santo y hablan las cosas de Dios. Definitivamente, el Señor quiere que nosotros entendamos las cosas que están pasando y debemos hablar de eso. Están en las iglesias metiendo las cosas del mundo. Ya las canciones han cambiado tanto que ya no se sabe distinguir si estás escuchando música secular o estás escuchando música cristiana. Pero claro, el resultado es lo que interesa. Mucha gente se está volcando a las iglesias. Sí, se están volcando porque no hayan diferencia, mas tú eres luz del mundo. Eso es lo que el Señor nos mandó de que hagamos. La diferencia era de Cristo poderosamente. Mostraba el Señor lo que tenía que ser. Y esto es lo que está ocurriendo. Cosa vana, mentirosos son los profetas. Vamos a ir un poquito más allá. Vamos a irnos a Oseas capítulo 12. Vamos a leer a partir del verso 10. Y dice,
he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad ha sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. Lo que estaba haciendo ya la gente había dejado de hacer conforme a lo que Dios le había mandado, sino que ahora improvisaban y hacían cualquier cosa, hacían montones, en los surcos ponían cualquier montón y decían, aquí sí le ofreceremos a Dios. Y ya no veían lo que Dios les había enseñado a través de los profetas. Estos profetas estaban corrompiendo el corazón del hombre, diciéndoles, no importa cómo, dónde, la cosa es que lo hagas. Altares por todo lado se levantaban en ese lugar, pero que no guardaban lo que Dios había mandado. Estos altares ofrecían lo puro, lo santo y lo perfecto para Dios, que cubría el pecado de ellos. No es que era algo que le daban a Dios para que Él se satisfaciera o recibiera algo y dijera, oh, cómo me agradan estos hombres. De ninguna manera. Esos sacrificios también eran para los mismos mortales que cubrían sus pecados con la sangre de inocentes animales. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender, que la Biblia nos tiene que guiar hacia la verdad. Vamos a irnos a Romanos. En el libro de los Romanos también hay algo muy maravilloso también que nos va a explicar por qué es del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8. Voy a leerlo en su extensión desde el verso 1, pero vamos a ir analizando esto. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Voy a esclarecer esto, lo voy a parafrasear para que usted pueda entender. ¿Qué es esto que nos dice la Biblia? Que no hay ninguna condenación para las personas que andan en el Espíritu Santo. Y andar con el Espíritu Santo es producir ese bien, esa santificación, esa honradez, esa pureza que debemos tener todos. Y no que andemos en la carne. ¿Qué es la carne? La humanidad, la carnalidad, la carne pecaminosa. Eso dice en esta gran diferencia. Hay una diferencia en los que andan en el Espíritu y los que andan en la carne. Los que andan desde el Espíritu satisfacen las cosas del Espíritu Santo. Los que andan en las cosas de la carne satisfacen las cosas de la carne. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Si Cristo no hubiera vencido, nunca venceríamos a la carne. Eso quiere decir que al pecado se lo vence con lo que Cristo venció en su carne al pecado. Fue tentado en todo, fue tentado de forma muy grave en todas las circunstancias, pero nunca pecó. Nunca se halló pecado en él. ¿Por qué? Porque era un hombre santo, entregado a Dios y perfectamente unido al corazón de Dios. Él andaba en el Espíritu, no andaba en la carne. Él no satisfacía los deseos de la carne, sino los deseos del Espíritu Santo. Esto nos muestra en Romanos 8 que nosotros, que hemos nacido de nuevo, que Dios mandó a su Hijo para ser sacrificado y vencer al pecado. Tú podrás vencer al pecado por el sacrificio de Jesús. No podrás hacer por otra cosa. ¿Qué más nos dice? Verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu Santo en las cosas del Espíritu Santo. Cabe decir que es así. La gente hoy en día se mueve en los placeres, en los deleites y en los deseos y obedeciendo a su carne, queriendo satisfacerse a sí mismo en todo lo que desea, en esas pasiones, en esas cosas que tiene dentro de su corazón. Pero ahora, ¿qué es lo que nos está enseñando el Señor? Vivir en el Espíritu Santo es vivir en las cosas santas, puras y perfectas, que no necesitamos pecar para ser felices, porque el pecado nos apartará de Dios. Lo que necesitamos es vivir en santidad y en pureza, haciendo cosas honestas, diferentes, viviendo en el reino de Dios y haciendo su voluntad.
Este criterio no viene de un hombre, no viene de una persona, sino viene de Dios. Dios es así, Dios es espíritu y hace las cosas que el Espíritu Santo hace. Eso es lo importante que nosotros debemos ver. Por eso las personas que piensan en la carne, en esas cosas, siempre van a estar en esas cosas de la carne. Mas los que piensan en el Espíritu estarán en las cosas del Espíritu Santo. Aquí hay una gran diferencia. Por eso algunas personas dicen, ¿por qué yo no quiero ir a la iglesia? Porque piensas en las cosas de la carne. Pero hay otros que dicen, yo voy en el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Me gusta, a veces canto, alabo, me gusta leer la Biblia, oro, dedico mi vida en estas cosas, me gusta compartir con la gente, decirles del Señor, es porque piensan en las cosas del Espíritu, más los otros piensan en las cosas de la carne. Vamos a ir un poquito. Verso 9, ¿qué dice? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en vosotros. Qué tremendo lo que dice. Lo que operó en Jesucristo, estando en la tierra, era el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo las cosas del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque vivía en el Espíritu Santo. Mientras el que no tiene del Espíritu Santo no es de él, dice. Así que nosotros debemos andar en el Espíritu Santo. Y lo más increíble de todo esto, dice la Biblia que cuando Jesús murió y descendió al corazón de la tierra 3 días y 3 noches, dice que Dios, el Padre, lo levantó de entre los muertos por el Espíritu Santo. Y Jesucristo vivió, no revivió, vivió, venció a la muerte y tiene vida para siempre que nos dará a nosotros la vida eterna. Así que ese Espíritu Santo que hizo en él, si mora en ti, él va a cambiar tu vida. Él te va a enseñar a caminar en las cosas del Espíritu Santo. Es por eso que mucha gente que alguna vez asistió a una congregación, que ha tenido un encuentro con Dios, su mentalidad comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios transformando esa vida. ¿Qué hace el Espíritu Santo en su vida? Cambiarle el corazón, cambiarle la mente, como dice Romanos 12:2, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para conocer cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Dios nos va a renovar la mente, nos va a renovar todo lo interior y viviremos de esa forma. Hay gozo, hay alegría en nuestras vidas cuando estas cosas pasan. Vamos a ir un poquito más allá. Verso 12, que dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Se da cuenta quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Mucha gente dice, todos somos hijos de Dios. Pregunta número 1. ¿Quién te guía a ti? ¿Tu cuerpo, tus instintos, tus pasiones, tus desórdenes o te guía el Espíritu Santo? ¿Tú crees que el Espíritu Santo te va a inducir a pecar? ¿Te va a guiar a esas cosas que Dios dice que es pecado? Mas el Espíritu Santo te sacará de esas cosas, te guiará para mejor vida, para que seas santo. Por eso se llama Espíritu Santo. Lo que produce Él es esa santidad, esa pureza que emana del corazón de Dios. Es importante que nosotros veamos estas cosas conforme a lo que Dios nos está enseñando. Vamos un poquito más allá. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. En otras palabras, la creación ha sido sujeta a cosa vana.
La cosa vana. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que debemos vivir por la esperanza. ¿Sabe qué? El mundo entero, el planeta está gimiendo porque aparezcan los verdaderos hijos de Dios. Porque la creación misma dice, es la que aguarda la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo es la manifestación? Que hagamos todas las cosas conforme a lo que Dios nos ha mandado. Se imagina, la creación está esperando de los buenos frutos de aquellos que estamos andando en el Señor. No quiere que nos movamos en cosas vanas, cosas que están destruyendo aún la tierra, que están destruyendo los árboles y tantas cosas, porque ahora no se está sacando para bien, no se está sacando para muchas cosas, sino para el comercio, para tratar de enriquecerse en muchas cosas, sin contemplar que también nosotros somos dueños de este planeta. Cierto grupo de personas están haciendo esto. Lo que deberían ser son servidores del pueblo, que al tomar esas cosas que es de todos nosotros, tiene que venir el beneficio a todas las personas, sin acepción de personas. Todos tenemos el mismo derecho, porque Dios creó este cielo y esta tierra para todos los que habitan en esta tierra. El Señor nos está llevando a través del estudio de la palabra para ver que las cosas vanas, lo único que producen en el ser humano es hacer obras malas, obras vanas, sin sentido, que no duran, que no sirven. Y esto no debería ser así. Nosotros deberíamos caminar en cosas que van para bien, cosas que van a ser para siempre. Pero hemos perdido la noción de todo lo que Dios nos ha dado. Y vamos a irnos a Efesios al capítulo 4, que también habla de esto. Efesios capítulo 4, verso 17 en adelante. ¿Qué dice? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Se da cuenta? Hace una discriminación, no una discriminación, sino una separación en lo que son los gentiles. Recuerda lo que habíamos estudiado hace tiempo, que los gentiles son los paganos, son esas naciones que adoran todo y nada, esos paganos. Hacen hacer cosas que van en contra y que son cosas vanas, es vanidad. Recuerdan, el día de ayer decíamos que la obra de los artistas, las esculturas, los ídolos, cosa vana es, cosa inútil que no sirve para nada. Entonces, aquí el Señor dice que andaban en la vanidad de la mente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde empieza la vanidad? En la mente. Es la forma en que tú piensas, es la forma en que tú captas las cosas. La vanidad, para hacer cosas vanas, tiene un egoísmo completo, porque lo único que hace es pensar en sí mismo, no importa si dañas a los demás. ¿Qué más dice? Voy a volver a leer el 17 y el 18. Dice, esto pues digo, está diciendo el apóstol Pablo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, paganos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Las cosas vanas, la mente vana lleva a esas cosas, a ese sentir. Por eso también hay algo muy maravilloso que tú tienes que entender. Mente vacía, laboratorio del diablo. En la mente vacía, la mente vana, aquella que no tiene propósitos ni ideales, ni que tiene los valores de saber respetar a su prójimo, que sabe hasta dónde son sus derechos, pero también sus obligaciones. Este laboratorio se convierte en aquello que el diablo va a utilizar para hacer cosas insensibles, para hacer cosas que van en contra de esto. Su mente solo piensa en la lascivia, en el deseo, en la lujuria, en todas estas cosas mencionadas, lo que he leído por la impureza de su corazón. También hemos visto que los profetas profetizaban de su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que en el corazón, ¿qué es el corazón? Fíjese en mi vida. En mí, yo soy una persona triuna. No soy trinitario, sino triuno. Soy 3 en 1. Tengo espíritu, tengo alma y tengo cuerpo.
Usted está mirando mi cuerpo. Lo que está haciendo que yo razone, piense y ejecute estas cosas es mi alma, pero mi espíritu está en comunión con Dios, porque el espíritu es aquel que intuye las cosas de Dios, que tiene la conciencia conforme de Dios y que recibe las cosas de Dios. Intuye, tiene comunión y tiene conciencia. Eso es lo que tiene su espíritu. Mientras su alma, como mi alma que no la ve, tiene la mente, las emociones y la voluntad o la capacidad de decidir. Mas mi cuerpo, el que ve, tiene mis 5 sentidos, tiene la parte sexual que define que soy varón de las mujeres y el resto del cuerpo que son mis brazos, mi tronco y todas esas cosas. Esas son las funciones básicas y fundamentales que tiene todo nuestro ser. Ahora bien, en su corazón los profetas profetizaban y veían cosas mentirosas. ¿Cómo es esto? ¿Dónde veían? En su alma, en su mente, en sus emociones. Decían cosas de parte de Dios que Dios no les había mandado. Ahora aquí hemos leído que están en la vanidad de su mente. Eso quiere decir que están en la vanidad de su alma, donde piensan, donde razonan y dicen cosas. Cuando tu mente tiene información equivocada, va a dar error en contra de Dios y en contra tuya. ¿Por qué? Porque no puedes mirar más allá de lo que es. Así que es importante que nosotros nos demos cuenta de lo que es la vanidad. La vanidad también es un tropiezo que viene en la mente y destruye el corazón, destruye el alma. Hemos estado compartiendo durante este tiempo 3 cosas tremendamente importantes, las cuales yo creo que Dios ha ministrado tu corazón, que es ministrar, servir y hacerte entender lo que hay dentro de ti. ¿En cuál es esta de las definiciones en que Dios ha hecho? Hemos hablado sobre el orgullo, sobre la soberbia y sobre la vanidad. El orgullo es aquello que nace en el corazón donde cree que es superior a los demás, que es demasiado autosuficiente y que piensa que puede hacerlo todo conforme a lo que quiere. La soberbia es aquella manifestación del orgullo que daña a los demás y destruye el corazón de la gente. La soberbia hace que pueda creer que él mismo es grande y poderoso hasta poderse comparar con Dios. Rebelarse es ir en contra de todas las cosas. Y por último, ahora hemos hablado de la vanidad. La vanidad, aquello que nos hace hacer cosas vanas o obras sin sentido. Que perdemos nuestro tiempo y se nos van los años y no hemos sacado nada bueno. Estos trillizos los hemos hablado hoy día y creo que ahora te está haciendo pensar en tu corazón. Creo que muchos dirán, ¿y ahora qué hago, pastor, si sé que yo soy uno de ellos? Arrepiéntete. Recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, pídele perdón por todas las cosas que has hecho y Él te perdonará y te limpiará y nacerás de nuevo y serás una nueva criatura, guiada por el Espíritu Santo y no viviendo en la carne. Y eso inculcarás a tus hijos y tus hijos mirarán cómo vives en el Espíritu y no en la carne. Y ¿sabes qué? Ya no serán cosas vanas, sino serán cosas de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y espera pronto porque el siguiente programa va a ser tremendo también porque un tema nuevo vamos a empezar. Que Dios te guarde y te bendiga siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén.